el presidente Piñera firmó un decreto que amplía el apoyo de las Fuerzas Armadas al control de inmigración ilegal. ¿Qué te parece esto, Paula? Mi primera pregunta es respecto a cuán justo antes de la cuarentena preventiva se realiza la ceremonia. Creo que era una ceremonia muy cercana a la agenda del presidente y del gobierno, porque plantea la idea de la migración como una cuestión que hay que abordar de forma militar, cuestión que yo no creo que haya resultado en ningún lugar del mundo. La migración más bien se tiene que abordar con otras herramientas, ¿no es cierto? Regularización, políticas públicas consistentes, acuerdos entre fronteras. No sé si las Fuerzas Armadas son la herramienta para controlar el acceso de personas. No lo tengo para nada claro. Pero al margen de eso, me pregunto respecto a si asistió a la ceremonia cuando ya tenía información respecto al contacto estrecho con una persona con COVID. Porque en ese caso me parece una situación muy complicada en términos sanitarios. Tengo entendido que a las 12:40 fue cuando les avisan efectivamente de que son contactos estrechos, por lo menos así lo comunican públicamente. Vamos a escuchar lo que pasó hoy día con el presidente Piñera, que anuncia la participación de las Fuerzas Armadas en el control de migrantes en el norte de Chile. Estamos en el regimiento WIN, el primer regimiento de nuestro país, que se creó el año 1810. Después de la Guerra de la Confederación pasó a llamarse regimiento WIN. Y es un buen lugar para hacer un anuncio importante para nuestro país y para nuestros compatriotas. Uno de los principales compromisos de nuestro gobierno es poner orden en nuestra casa, proteger mejor nuestras fronteras y combatir la inmigración ilegal. El objetivo de este compromiso es muy simple: proteger la seguridad y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país, sean chilenos o sean extranjeros. Por estas razones, impulsamos una nueva ley de inmigración que ya fue aprobada por el Congreso y que nos va a permitir tener una migración más segura, más ordenada y más regular. El objetivo es tener las puertas abiertas y acoger a la inmigración legal de aquellos que vienen a Chile cumpliendo con nuestras leyes y a aportar al desarrollo de nuestro país. Pero al mismo tiempo, combatir la inmigración ilegal de aquellos que pretenden entrar a nuestro país sin cumplir con nuestras leyes y sin contribuir al desarrollo de Chile. Todos sabemos que Chile tiene una larga y porosa frontera en el norte, con más de 32 pasos ilegales o clandestinos que están identificados en la frontera con Bolivia y más de 18 pasos en la frontera con Perú. Por estas razones, por estas extensas y porosas fronteras, organizaciones criminales dotadas de cuantiosos recursos, planificada organización y sofisticada tecnología ingresan a nuestro país drogas, armas, contrabando y violencia. Para proteger mejor nuestras fronteras, pusimos en marcha el Plan Frontera Norte Segura, con la colaboración, la valiosa colaboración de nuestras Fuerzas Armadas y por supuesto de nuestras fuerzas de orden y seguridad. El año 2019, para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en nuestras fronteras. Una vez que se promulgue la nueva ley de migraciones, que vamos a presentar al Congreso, que presentamos en el Congreso durante nuestro primer gobierno y que está a punto de ser promulgada, está en el Tribunal Constitucional, el Estado va a contar con nuevas y mejores herramientas jurídicas para combatir la trata de personas y para combatir el tráfico ilícito de inmigrantes. Sin embargo, y dada la naturaleza y extensión de nuestras fronteras en el norte, 169 kilómetros de frontera con Perú, 861 kilómetros de frontera con Bolivia, para poder cumplir con esta misión de proteger nuestras fronteras, vamos a requerir una mayor colaboración de nuestras Fuerzas Armadas. Por estas razones, a través del nuevo decreto 265 que firmaremos hoy, estamos ampliando la colaboración de nuestras Fuerzas Armadas con las autoridades civiles, con las fuerzas de orden y seguridad, no solo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sino que ahora también para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes que efectúan bandas de crimen organizado que no respetan ni la vida, ni los derechos, ni la dignidad de los migrantes. Mediante esta modificación al decreto 265, las Fuerzas Armadas
prestarán apoyo logístico, tecnológico y de transporte a nuestras fuerzas de orden y seguridad en el control de nuestras fronteras. De esta forma estamos avanzando para terminar con el desorden migratorio, para proteger mejor nuestras fronteras, para poner orden en nuestra casa y para tener una política migratoria que favorezca la inmigración regular y combata la inmigración ilegal, para poder proteger la seguridad y la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. Ahí estaba el presidente Piñera explicando de qué se trataba este decreto para que las Fuerzas Armadas apoyen el control de migraciones ilegales en el norte de nuestro país. Y para saber cómo reciben esta noticia en el norte, tomamos contacto con el alcalde de Colchane, Javier García. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por el contacto. Alcalde, ¿cómo se tomó usted las declaraciones y el hecho de que las Fuerzas Armadas vayan a poder apoyar en el control migratorio? Bueno, primero dejar en claro que esta iniciativa, esta solicitud, parte de parlamentarios de la región de Tarapacá, como de la senadora Luz Ebensberger y también del diputado Renzo Risotti, debido a este fenómeno migratorio que se está viviendo principalmente en la región de Tarapacá. Bueno, para nosotros, es cierto, al igual que todos los chilenos, es relevante siempre mantener la seguridad y garantizar la seguridad de nuestra población. Sin embargo, aquí se ha dejado de lado un factor importante. En Colchane habitan personas, familias aymaras, ¿ya? Y por tanto existe... Hoy tuvimos ¿Algún problema en la conexión? Un problema con la conexión. Vamos a retomar esta conversación con el alcalde Javier García. Pero tengo la impresión, Julita, que el alcalde a lo que va a apuntar es una cuestión que es un fenómeno en el norte y que tiene que ver con que son familias aymaras que circulan, digamos, de manera permanente por sectores fronterizos. Entonces, a lo mejor no se está atendiendo a esa realidad cuando se entiende la idea de Fuerzas Armadas controlando, no me imagino el escenario, a una familia aymara. Quizás él nos puede contar más exactamente qué es lo que pasa allí, pero yo entiendo que hay unos movimientos que son propios de las comunidades que allí están. Ahora, esto viene de un poco como respuesta frente a un punto de prensa que se llevó a cabo en el norte de nuestro país, que viajó el subsecretario del Interior, ¿se acuerdan? Juan Francisco Gali, que llevaron drones, que hicieron todo un operativo, que el mismo alcalde después denunciaba que había sido para la tele, que fue el día para controlar la migración y el día siguiente ya no habían drones, no había carpa. ¿El hospital de Talca? ¿Algo así? No, fue más o menos. ¿Me sorprendiste? Ahora sí que sí, alcalde, lo escuchamos. Bueno, decía que el convenio 169 garantiza a los pueblos indígenas y tribales ciertos derechos, de los cuales es destacable, por ejemplo, el artículo 32 de este instrumento internacional, ya toda vez que establece derechos y también obligaciones para que los estados puedan incluso llegar a acuerdos para mantener, digamos, este contacto de pueblos indígenas como la nuestra. Me refiero básicamente a que estamos a una distancia de 250 kilómetros de la ciudad de Iquique. Exacto. Ya, por tanto, para poder adquirir productos de primera necesidad debemos viajar y el costo es altísimo. Por tanto, al tomar esta medida por parte del gobierno se debe tener en consideración esta realidad nuestra, ya que muchas veces las Fuerzas Armadas desconocen nuestra cultura, desconocen y nos confunden con los hermanos bolivianos y somos muchas veces objeto de malos tratos. Eso es una realidad que vivimos siempre y somos nosotros los que pagamos en realidad el costo de toda esta malas medidas administrativas tomadas en Santiago. Lo que yo quiero dejar en claro es que no se debe olvidar el gobierno de que aquí vive una comunidad indígena, una comunidad que por siglos mantiene una relación de hermandad con los hermanos bolivianos, aymaras también, y que por cierto dependemos nosotros de ellos muchas veces, sobre todo para podernos abastecer, por ejemplo, de alimentos como carne, pollo, pan, porque en Colchane no contamos con electrificación las 24 horas del día, no contamos con supermercados, no contamos con farmacias, por tanto, es una necesidad urgente para nosotros poder establecer un mecanismo que facilite a nuestros pobladores poder cruzar la frontera de manera regular y, por cierto, no sufrir ese desabastecimiento que muchas veces
hemos sufrido, sobre todo en esta época de pandemia. Alcalde, durante los últimos meses hemos estado muy pendientes de lo que sucede en su comuna con el tema de la migración ilegal, la llegada de, ahí estamos viendo algunas imágenes de muchos extranjeros que ingresan por su comuna, posteriormente son trasladados en buses a Iquique, en fin. ¿Cuál es la situación hoy día de los inmigrantes en su comuna? Bueno, el complejo fronterizo de Colchane está actualmente cerrado para el control de los extranjeros, digamos. Sin embargo, se permite el ingreso de camioneros y de vehículos de carga, y eso nunca se ha cerrado. Por tanto, creo yo que una de las medidas que se debe tomar para poder controlar a estas personas que ingresan por el costado del complejo fronterizo, por el costado, digamos, a metros del complejo, se debiera habilitar un mecanismo de control regular. Aquí se está hablando de pasos inhabilitados. Las personas, como se ven en la imagen que usted está exhibiendo en estos momentos, está cruzando por el costado del complejo fronterizo. O sea, caminan media cuadra en el fondo, le dan la vuelta. Claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque el complejo fronterizo está cerrado para poder controlar y pedir identificación a estas personas. Y una vez que ingresan a la localidad de Colchane, que es la localidad capital, a 1 kilómetro de la frontera, estas personas son autodenunciadas a Carabineros de Chile, quienes ponen a disposición a la autoridad sanitaria, y son ellos quienes trasladan a estas personas en muy malas condiciones muchas veces a la ciudad de Iquique, a residencias sanitarias para que cumplan su cuarentena regular establecido por protocolo sanitario. Entonces, alcalde, muy buenas tardes. Usted nos describe varias situaciones que son bien particulares, bien únicas allí en Colchane. Por un lado, usted describe esta necesidad de movimiento entre las comunidades aymaras, donde a lo mejor entre la opción de trasladarse 250 kilómetros hay algún punto más cerca al otro lado de la frontera en Bolivia, y usted dice eso es parte de la tradición y es parte de una cuestión que, si lo entendí bien, está más o menos normada. Y luego nos dice esta otra particularidad que tiene que ver con personas que llegan y que luego se autodenuncian de manera de poder cumplir con las cuarentenas. El ejército en Colchane instalado y que está apoyando a carabineros de manera normal y diariamente. O sea, por ya tanto, creo yo, sí, eso está ya de meses atrás. Nosotros como municipio hemos facilitado un espacio para que ellos pernocten y están prestando ya apoyo. Sin embargo, el tema es que el complejo de Colchane se encuentra cerrado, por tanto es obvio y natural que estas personas crucen por el costado del complejo fronterizo. Sin embargo, el hecho de traer más efectivos, digamos, del ejército a esta comuna, que es eminentemente aymara y que tenemos una cultura distinta, es obvio que va a alterar la vida normal de los habitantes de Colchane, toda vez que generalmente los efectivos del ejército no conocen de cultura, no conocen nuestra cultura, nuestra realidad, y menos, y eso no les permite, digamos, entender, y muchas veces nos confunden con extranjeros, y ahí somos objetos de malos tratos. Hemos recibido siempre denuncias por parte de pobladores en el sentido de que son detenidos porque no portaban su carnet de identidad u otro documento que acredite que son chilenos, o bien por la apariencia física son tratados como extranjeros. Entonces, son esas las preocupaciones que tenemos nosotros como municipio. ¿Alcalde? Y que por tanto somos nosotros los que sufrimos cada vez que se toma medidas administrativas desde Santiago sin tomar en consideración la realidad cultural de Colchane. Ahora, alcalde, yo entiendo lo que usted nos explica, y además teniendo en cuenta la cercanía con algunas comunas en Bolivia que son mucho más cercanas para poder comprar lo que usted nos describía, que ir a Iquique, que está a 250 kilómetros, por supuesto me imagino que van a tener algún tipo de conversación con los efectivos militares, usted les va a poder plantear esto y tratar de solucionar. Corríjame si me equivoco, hace algún tiempo estuvo en Colchane el subsecretario Galio, ¿no? Efectivamente, en el mes de octubre estuvo el subsecretario del Interior, estuvo presente un día, creo que hubo un trabajo más comunicacional. Sin embargo, no se dio a conocer ninguna medida administrativa tendiente a mejorar aquello. Sin embargo, creo yo que aquí falta un trabajo más de Cancillería, en el sentido de que podría trabajarse mejor con el gobierno boliviano, toda vez que
los inmigrantes cruzan de Perú a Bolivia, claro, de Bolivia a Chile. Entonces exacto. el control fronterizo de Colchane, obviamente por la extensión, es muy difícil de controlar. Sin embargo, no es el problema aquello. Las personas cruzan por el costado del complejo porque está cerrado el complejo fronterizo. Sí, lo entiendo Ahora, perfecto. Pero, alcalde, usted, si no me equivoco, la situación que estaba viviendo su comuna era bien compleja. Hubo días en que ingresaron una cantidad importante de inmigrantes que en un primer momento ustedes les pasaban algunos sectores para que se pudieran instalar. De hecho, mucha gente de su comuna reclamaba que hacían fiestas, que habían ruido. Se produjeron situaciones que para ustedes no estaban acostumbrados. Un poco en respuesta a esta situación de la cantidad de migrantes que desbordó a su comuna en algún minuto, va el subsecretario Galia, ya se hace una operación, se muestran drones, se muestran todo, y después usted salió diciendo que había sido más bien una situación comunicacional para la prensa porque la situación no cambió en los días que vinieron después. Por supuesto, así fue, y no existe actualmente ninguna de esas tecnologías de punta que se mostró en ese minuto que duró horas. Eso es efectivo. Sin embargo, lo que nos preocupa a nosotros es la militarización de nuestra comuna, que puede traer un choque cultural y alterar la forma de vida de los habitantes de Colchane, que no estamos acostumbrados, primero, al fenómeno migratorio masivo como lo que estamos viviendo hoy día, y segundo, con la llegada masiva de militares. Eso, por supuesto, que va a alterar significativamente la vida, tranquila vida que tenemos nosotros, y que normalmente lo vivíamos con total normalidad con nuestros vecinos bolivianos, y que nos conocemos, por cierto, y que siempre nos auxiliamos en cualquier situación de necesidad. Sin embargo, con la llegada de inmigrantes en estos meses ha sido alterada ya la vida de los colchaninos, y que con la llegada de militares, digamos, obviamente esta situación se va a alterar con mayor razón. Y bueno, lo que queremos nosotros que frente a esta medida también se tomen en consideración aspectos como, por ejemplo, capacitación al personal del ejército en términos de interculturalidad, en términos de cultura, en términos también de trato, o al menos conocer la idiosincrasia, la cosmovisión aymara, que es importante para el personal del ejército. Carabineros de Chile se ha capacitado en la región de Tarapacá en esa materia, por tanto, el trato que ellos tienen respecto de la comunidad es muy adecuada, no así del personal del ejército, que no tienen ese tipo de capacitación para intervenir en comunidades indígenas. Pero algo en lo que se puede trabajar en el fondo, en las próximas semanas, en los próximos meses, se puede trabajar con los efectivos militares que van a llegar a su comuna.